Bueno, imaginemos por un momento que el modelo bajo el cual la mayor parte de la sociedad ha entendido el aprendizaje está, pues fundamentalmente equivocado. Es una premisa fuerte para empezar nuestra exploración de los textos, pero totalmente necesaria. Es que tradicionalmente, cuando se visualiza la educación o el crecimiento personal, siempre surge la misma imagen mental. Es la imagen de un recipiente vacío. Claro, el clásico vaso que hay que rellenar. Exacto. O para modernizarlo un poco, es como imaginar una enorme estantería de madera. Cada libro que se lee, cada curso que se aprueba o cada dato que se memoriza para un examen es un volumen más que se coloca ahí, cuidadosamente. Y el problema de esa visión puramente acumulativa es que fomenta una pasividad inmensa. O sea, considerar la mente humana como un disco duro que debe ser atiborrado de datos genera la ilusión de que el conocimiento es algo inerte, algo que simplemente se almacena y ya está. Sí, el objetivo tácito desde los primeros años de escuela hasta la vida profesional parece ser siempre el mismo: llenar ese espacio vacío hasta que no quepa absolutamente nada más. Y justo contra eso van los textos que vertebran nuestra inmersión de hoy. Provienen de un documento de síntesis verdaderamente extraordinario titulado La Yesca. Un título muy evocador, por cierto. Mucho. Es una antología que recopila sabiduría estratégica, filosófica y literaria, viajando desde la Grecia de Sócrates hasta pensadores contemporáneos como Naval Ravikant. Y la premisa central de este documento propone, literalmente, dinamitar esa estantería por completo. Exige un cambio de paradigma radical, dejar de ver la mente como una vasija y empezar a entenderla como un fuego que espera ser encendido. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. El modelo del recipiente o la estantería es increíblemente seductor por una razón psicológica muy simple. El progreso es visible, es tangible y sobre todo cuantificable. Claro, se puede observar cómo la estantería se va llenando poco a poco. Eso es. Proporciona una falsa sensación de seguridad. Tiene un principio y una línea de meta clara. Pero una llama, bueno, el fuego, es caótico por naturaleza. No se queda quieto de forma obediente en un rincón. Tal cual. Un fuego se propaga, exige oxígeno constantemente. Ilumina rincones oscuros que ni siquiera se sabía que existían. Y sobre todo, transforma irremediablemente todo lo que toca. Ahí le has dado. Un trozo de madera, una vez alcanzado por el fuego, nunca vuelve a ser simplemente madera. Sufre una metamorfosis para convertirse en luz, calor y ceniza. Esa capacidad de metamorfosis es el núcleo de todo este análisis a fondo. El documento orbita alrededor de una cita atribuida a Sócrates que resume esta dicotomía a la perfección. Dice que la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Es una cita muy potente. Y lo que plantea el texto no es una simple metáfora poética, es una clave operativa para la vida diaria. Entender esta diferencia cambia por completo la manera en la que se gestiona la frustración o cómo se aborda un proyecto laboral complejo, incluso cómo se construye la propia identidad. Porque cuando se llena una vasija, el agua y el cristal siguen siendo dos entidades separadas. No interactúan realmente. Exacto. Pero cuando se enciende un fuego, hay una reacción química. El aprendizaje real altera la estructura interna de quien aprende. Y si aceptamos que la mente y el intelecto operan como un fuego, es imperativo hacer frente a una realidad bastante incómoda. El fuego no es solo una luz cálida y reconfortante. A veces quema, y quema mucho. Sí, puede ser destructivo. El aprendizaje genuino, aquel que transforma a una persona desde los cimientos, suele provocar una profunda desorientación y malestar antes de aportar algún tipo de claridad. Esto nos lleva a una transición fascinante. Si la mente es fuego, ¿qué ocurre con el resto de la energía interna? Las emociones intensas que surgen en el proceso, por ejemplo. Es que esa desorientación natural nos lleva directamente a cómo gestionamos nuestro ecosistema emocional. Porque ahí también hay fuego, y a menudo uno muy volátil. Las fuentes de hoy incluyen un pasaje muy revelador sobre esto, extraído de los escritos de los Pilgrims, los primeros colonos americanos. Ajá, una perspectiva histórica interesante. Sí, el texto analiza un hábito emocional cotidiano pero peligrosísimo, la ira. Lo interesante es que rechaza los dos extremos habituales a los que la gente suele recurrir. Por un lado advierte que suprimir la ira es devastador. Funciona como una olla a presión sin válvula de escape. La energía se queda atrapada y acaba causando daño psicológico y físico en el interior. Un clásico. Tragarse el enfado hasta enfermar,
Eso es. Pero, por otro lado, el texto afirma que dar rienda suelta a esa ira de forma descontrolada es igual de erróneo, porque crea ondas de choque destructivas que arrasan con el entorno y con las relaciones personales. A ver, es exactamente como lidiar con electricidad cruda. Si se ignora su existencia y se esconde detrás de una pared, tarde o temprano se produce un cortocircuito que electrocuta la casa desde dentro. Muy buena analogía, sí. Pero claro, si se lanza al aire libre sin ningún tipo de contención, provoca un incendio que devora el edificio entero. La solución que proponen los textos no es reprimir ni desatar, sino algo mucho más técnico, ¿verdad? Canalizar, transformar esa energía. Eso es. Para poner un ejemplo del mundo real, imaginemos el entorno laboral. Alguien recibe un correo electrónico profundamente injusto o condescendiente. La ira surge como una llamarada. Es inevitable. Si la suprimes, genera resentimiento. Si respondes inmediatamente con insultos, pues destruyes tu carrera profesional. Pero canalizarla significa utilizar la energía de esa indignación para sentarse, investigar y redactar la propuesta más impecable, objetiva y irrefutable posible. Esa misma energía destructiva es la que termina encendiendo la bombilla. Lo fascinante aquí es cómo esta dinámica de transformación interna, que parece estrictamente individual, se convierte en la única herramienta válida para la transformación a nivel macro, a nivel social. ¿Cómo conectan las fuentes esto con la sociedad? Pues León Tolstoy, en su obra Calendario de Sabiduría, recurre al pensador italiano Giuseppe Mazzini para explicar este mismo fenómeno a gran escala. Tolstoy argumenta, con una lucidez implacable, que ningún mecanismo externo, ya sean nuevas leyes, reformas institucionales o promesas políticas, tiene la capacidad de mejorar verdaderamente una sociedad si no existe una transformación interna previa en sus individuos. Es decir, no se puede construir un edificio sólido utilizando ladrillos que se desmoronan. Exactamente. La única forma viable de mejorar el mundo es que cada persona trabaje en canalizar y mejorar su propio fuego interno. Todo intento de ingeniería social sin esa base está condenado al fracaso. Pues ese argumento de Tolstoy nos lleva a un punto crítico. Si la transformación comienza obligatoriamente desde dentro y requiere esa constante canalización de energía, es tremendamente fácil caer en la trampa del romanticismo. ¿A qué te refieres? El fuego arderá por sí solo para siempre. Se asume que, a partir de ese momento, todo será un fluir constante y alegre. Ah, ya. El mito de que si te gusta tu trabajo no trabajarás ni un solo día. Tal cual. Pero el material de la yesca lanza un balde de agua helada sobre esta fantasía de la vocación sin esfuerzo. Es que el autor Robert Greene aborda este autoengaño con una precisión quirúrgica en su libro Daily Laws. Greene dedica gran parte de su obra a desmontar lo que él considera el gran mito del genio. ¿Por qué le gusta tanto a la sociedad creer en el genio innato, en la persona que nace tocada por una varita mágica? Pues porque es la excusa perfecta, ¿no? Nos absuelve de la responsabilidad de esforzarnos. Exacto. Si Mozart o Einstein nacieron con una llama inextinguible, entonces el resto de los mortales no tiene por qué someterse a la disciplina. Pero Greene advierte que ignorar los años de práctica invisible, las rutinas monótonas y las dudas paralizantes que todos los grandes maestros enfrentaron es un error fatal. La grandeza requiere leña. Sí, es la consecuencia directa de añadir leña al fuego cada día, incluso cuando no hay ganas. Sin combustible continuo, la llama más brillante se apaga en cuestión de horas. Pero a ver, me cuesta reconciliar esto. Creo que aquí hay una disonancia cognitiva importante frente a los mensajes que se reciben a diario en la cultura actual. Si alguien encuentra de verdad su camino, si el talento es genuino, ¿no debería haber una cierta fluidez? Bueno, eso es lo que nos venden. Claro, el mantra moderno suele ser que si algo cuesta demasiado, si supone una lucha constante, es que el universo te está diciendo que cambies de rumbo. Sin embargo, hay una cita anónima en los documentos que resulta casi brutal por su honestidad. Dice literalmente, trabajo, trabajo, trabajo por siempre jamás. No hay zona de meta. Uf, es duro escuchar eso. Destroza por completo la idea reconfortante de que la maestría incluye una especie de jubilación del esfuerzo. De verdad no hay ningún punto de inflexión donde el proceso se vuelva fácil. Si conectamos esto con la perspectiva general sobre cómo opera la psicología humana, la respuesta es que la facilidad es una ilusión óptica. Quienes observan a un bailarín o a un cirujano perciben fluidez, pero el ejecutante solo percibe el rigor milimétrico de la técnica. Siempre hay esfuerzo. Ya, la procesión va por dentro.
Eso es. Y para evitar que la idea del trabajo interminable se convierta en una receta para la desesperación, el pensador contemporáneo Naval Ravikant ofrece una fórmula vital, una paradoja brillantemente diseñada. Él dice, impaciencia con las acciones, paciencia con los resultados. Ostras, es una distinción sutil pero masiva. Totalmente. El mecanismo funciona así. Uno debe operar con un sentido de urgencia absoluto respecto a lo que controla en el día a día. Los hábitos, la disciplina, la leña que se echa al fuego hoy. Ajá. Pero, al mismo tiempo, hay que desconectar por completo la expectativa de cuándo llegará el reconocimiento o el éxito. El sufrimiento no viene del trabajo en sí, viene de la ansiedad de mirar el reloj esperando el resultado. Es brillante. Y el filósofo estoico Musonio Fo refuerza esta idea explicando que si se logra algo excelente mediante el trabajo duro, el dolor físico o mental es temporal y desaparece, pero la excelencia permanece. Por el contrario, si se elige la comodidad de evitar el trabajo buscando un placer inmediato y vacío, el placer se evapora al instante, pero la mediocridad y la vergüenza se instalan para siempre. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, hasta ahora, hemos establecido que hace falta la chispa inicial y hace falta un suministro inagotable de leña a través del esfuerzo diario. Sí, la materia prima. Pero un fuego gigantesco, alimentado con toneladas de leña, si carece de dirección, no es una herramienta. Es un incendio forestal. La energía cruda, por mucha que sea, se disipa o destruye si no hay un vector que la oriente. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se dirige todo este esfuerzo para que construya algo de valor? Esa es la frontera exacta entre trabajar hasta el agotamiento y trabajar con propósito. El autor, David J. Schwartz, aborda este dilema subrayando algo que choca de frente con la obsesión actual por la hiperespecialización. Schwartz sostiene que la gestión del pensamiento, es decir, la actitud y el marco mental, determina el éxito en una proporción muchísimo mayor que la pura capacidad intelectual. Eso va en contra de todo lo que se enseña en el sistema académico. Totalmente. Vivimos en una época donde es facilísimo encontrar individuos que han llenado su famosa vasija con doctorados, másteres y datos infinitos, pero cuya llama intelectual es completamente inexistente. Schwartz afirma que la información, si carece de una actitud constructiva que la dirija, es una masa inerte. Utilizando otra analogía para visualizar este mecanismo, imaginemos que la capacidad intelectual, ese cerebro que procesa datos, es el motor de un vehículo de alta gama. La actitud, por su parte, es el volante. Me gusta. Es que de poco o nada sirve tener un motor de Fórmula 1 capaz de ir a 300 por hora si el volante está bloqueado apuntando hacia el borde de un acantilado. El intelecto superior, combinado con una actitud cínica o derrotista, solo logrará que el vehículo se estrelle mucho más rápido. Es una imagen visual perfecta. Schwartz tiene una frase en el texto que es un auténtico golpe sobre la mesa. Advierte que hay que usar la inteligencia para hacer historia, no simplemente para registrarla. Y hoy en día, registrar la historia suele traducirse en ser el crítico más agudo e inteligente en las redes sociales, señalando por qué todo está mal, en lugar de usar ese mismo intelecto para construir una solución real. Y fíjate, para mantener ese volante firme, sin dejarse llevar por el cinismo o la ansiedad, el experto en psicología del rendimiento, Bob Rotella, introduce un concepto crucial. Rotella insiste en la necesidad absoluta de mantener la mente anclada en el presente. Suena a cliché oriental, la verdad. Puede sonar a eso, sí, pero su aplicación es pura ciencia cognitiva. Rotella enseña que la mente debe estar sumergida exclusivamente en la ejecución de la tarea actual, bloqueando cualquier pensamiento sobre el resultado final. Él mismo admite que es un concepto simple, pero no fácil. Claro, porque el cerebro humano está programado para viajar en el tiempo constantemente. Exacto. Salta al pasado para lamentarse de errores o huye al futuro para saborear una victoria imaginaria o aterrarse por un posible fracaso. Evitar ese viaje mental y mantener la atención quemando en el ahora es probablemente el mayor logro de una educación bien entendida. Y cuando se alcanza esa combinación, la chispa, la leña del esfuerzo constante y el enfoque láser en el presente, ocurre algo que trasciende al individuo. El documento incluye una reflexión atribuida a Picasso que cierra este ciclo formativo de una manera espectacular. Ah, la de inspirar a otros. Sí.
Picasso decía que un verdadero artista no es el que está inspirado, sino el que inspira a los demás. La prueba definitiva de que un fuego interno ha madurado no es la altura de sus llamas ni cuánto calienta el ego de quien lo posee. La prueba real es su capacidad para encender la yesca de quienes están alrededor. Sin duda, aunque ese punto máximo de transmisión encierra un riesgo gravísimo que el documento no pasa por alto en absoluto. A ver, Hemos hablado extensamente sobre la necesidad de añadir combustible continuo, sobre el trabajo incesante, sobre mantener el enfoque en el presente sin distracciones. Pero cualquier persona que haya intentado mantener viva una hoguera o una chimenea conoce una regla básica de la física. que si apilas demasiada leña, la ahogas. Eso es, si se apila demasiada leña de golpe, bloqueando el flujo de aire, el fuego se asfixia y muere en medio de una nube de humo negro. El fuego necesita oxígeno tanto como necesita madera. Y en la psicología humana, ese oxígeno es el descanso. Madre mía. Esa es una de las grandes tensiones de la vida moderna. Detener la maquinaria para descansar está profundamente penalizado a nivel cultural. Totalmente. A menudo viene acompañado de un sentimiento de culpa agudo, como si cada hora no productiva fuera un crimen contra el propio potencial. Y para desarmar esa culpa tóxica, el escritor escocés George MacDonald propone un concepto revolucionario que denomina ociosidad sagrada. Es vital entender bien el mecanismo de esto. MacDonald no hace apología de la pereza, de la apatía, ni del consumo pasivo de entretenimiento que a menudo se confunde con descansar. Claro, estar 3 horas haciendo scroll en una pantalla no es ociosidad sagrada. Para nada. Eso es introducir combustible de baja calidad que ensucia el motor. La ociosidad sagrada es un vaciado deliberado de la mente, un cese temporal de las exigencias. Al igual que en la agricultura se utiliza el barbecho para permitir que la tierra recupere sus nutrientes, la mente humana necesita periodos donde no se le exija producir ni procesar nada. Es el espacio por donde entra el oxígeno para que la llama no se ahogue. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de identidad? Hay una de las reflexiones anónimas del texto que me obligó a detener la lectura por completo cuando la vi. Dice, no eres solo un guijarro en la montaña, eres la montaña entera en un guijarro. Es preciosa. Es una imagen profundísima. Si asumimos la mentalidad de que solo somos una piedra intentando escalar con esfuerzo hacia la cima para ser válidos, el descanso se percibe como una derrota, como una pausa imperdonable en el ascenso. Claro, porque sientes que te quedas atrás. Exacto. Pero si comprendemos que la grandeza, la montaña entera, ya reside en nuestro interior en forma de potencial, la perspectiva cambia. Reposar deja de ser una huida cobarde del deber, se convierte en un acto de mantenimiento estructural esencial para sostener el peso de esa montaña. Y donde este mantenimiento estructural, esta necesidad de oxigenar la vida, se vuelve más evidente, es fuera de los despachos, en la cotidianidad de los afectos. El autor Ryan Holiday, en sus reflexiones sobre la paternidad en su libro Daily Dad, lo aterriza de forma inmejorable. ¿Qué comenta Holiday? Holiday afirma que en el balance final de una vida jamás existirá el arrepentimiento por haber dejado un correo sin contestar o un proyecto en pausa para sentarse en el suelo a jugar con un hijo. Esa presencia absoluta, ese estar sin mirar el reloj, funciona en dos direcciones. Por un lado, es la yesca que enciende la confianza y el desarrollo del niño, pero simultáneamente actúa como el oxígeno más puro para el fuego agotado del adulto. Es una forma de retroalimentación vital. Sí, y para complementar esta visión de fortaleza serena, las fuentes rescatan unas palabras del presidente John Kennedy que cambian el foco del problema. Kennedy dijo, no recéis por vidas fáciles, rezad para ser hombres más fuertes. La educación genuina no tiene como propósito asfaltar el camino de la vida para que sea cómodo, sino forjar la integridad necesaria para caminar por el barro sin desmoronarse. Pues ese fuego oxigenado y equilibrado nos lleva a enfrentar el último gran riesgo que mencionan los textos. Un fuego fuerte no solo calienta, también puede quemar a quienes se acercan si no se tiene un cuidado escrupuloso. Es verdad. Las fuentes abordan cómo interactuamos con las llamas de los demás y se detienen en un hábito social que parece inofensivo, pero que actúa como un veneno sigiloso. Si el objetivo último de madurar es inspirar y encender a otros, ¿qué ocurre con esos comportamientos diarios que, en lugar de encender, apagan la luz del entorno?
Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra responsabilidad hacia el ecosistema social en el que vivimos. El psicólogo y sacerdote Anthony de Melo lo ilustra con una parábola afiladísima sobre el cotilleo y el rumor. Ah, el chisme, el deporte nacional en muchos sitios. Sí, sí. En la historia, un discípulo confiesa su adicción a esparcir chismes y el maestro le replica que el mero hecho de repetirlos ya es malo, pero el verdadero daño radica en la tendencia humana a mejorarlos. Cierto, nunca se cuenta la historia plana. Es una observación brillante de nuestra psicología. Cuando alguien transmite un rumor, casi nunca lo hace con rigor notarial. Se dramatiza, se añaden matices maliciosos, se le da un envoltorio atractivo para captar la atención de quien escucha. Esa energía invertida en destruir la reputación ajena es lo que podríamos llamar un fuego negro. ¿Un fuego negro? Sí, no proporciona luz para ver mejor, no calienta a nadie frente al frío y lo único que deja a su paso son cenizas y relaciones carbonizadas. Es una combustión que solo consume oxígeno sin aportar nada al mundo. Es una forma más de energía que, volviendo a lo que aprendimos de los pilgrims con la ira, exige ser canalizada para no destruir el entorno. Eso es. Y bueno, para cerrar este recorrido sobre el cuidado del fuego interno y externo, hay una última máxima en el texto, de autoría anónima, que opera como un protocolo de rescate para los días difíciles. Dice, no empezar el día con los pedazos rotos del ayer. ¡Qué maravilla! Puede sonar a simple frase motivacional de taza de café, pero encierra un mecanismo técnico sobre la resiliencia humana. Un fracaso en el día de ayer no significa que el fuego se haya extinguido de manera permanente. Visto desde la óptica del aprendizaje iterativo, ese fracaso es simplemente un dato valiosísimo. Es la prueba empírica que indica exactamente dónde no se debe colocar la siguiente cerilla en el día de hoy. Es un enfoque radicalmente orientado hacia la acción y el futuro. En lugar de sentarse frente a las cenizas del error a lamentarse de lo que pudo ser, se recoge la información útil, se limpia el espacio mental y se inicia nuevamente el proceso de ignición. Se vuelve a encender. Y esto nos devuelve circularmente al principio que establecía Tolstói. La mejora continua es un trabajo puramente interno e incesante. No existen parches externos que puedan reparar la maquinaria si el motor interno está apagado. Llegados al final de este viaje, merece la pena observar la distancia que hemos recorrido desde el inicio. Empezamos derribando ese reconfortante pero estéril modelo del recipiente. La estantería que mencionabas. Sí, esa ilusión de que el conocimiento es simplemente agua que se acumula en una vasija hasta cruzar una línea de meta imaginaria. En su lugar, asumir el modelo de la llama exige un compromiso infinitamente mayor, requiere mantener viva una curiosidad insaciable, exige la disciplina estoica de mantenerse anclado en el presente aunque el proceso sea doloroso, y requiere la aportación constante de la leña del esfuerzo diario. Pero también demanda la sabiduría de concederse el oxígeno del descanso sagrado. Importantísimo. Y por encima de todo, exige la valentía de permitir que el propio aprendizaje nos transforme por completo. Es que es un proceso continuo, sin una graduación final, que nos exima de seguir trabajando. Y precisamente ahí reside su vitalidad. Nunca llega el amanecer en el que se pueda afirmar con absoluta certeza: ya he aprendido todo lo necesario, mi fuego ya no requiere más cuidado ni más oxígeno. Mantenerse encendido frente a la inercia del mundo es una decisión que debe renovarse voluntariamente cada mañana. Totalmente de acuerdo. Y para poner el punto final a este análisis a fondo, retomando esa idea conjunta de Sócrates y de Picasso, de que la medida definitiva de un fuego maduro es su capacidad para encender la yesca de otros, queda una idea flotando en el aire. Algo para que cada persona que nos escucha la examine en su propia realidad. A ver. Si partimos de la base de que la verdadera educación y el conocimiento profundo son un fuego diseñado por naturaleza para ser transmitido, ¿qué sucede realmente con todo ese aprendizaje que decidimos acaparar, de forma egoísta, guardándolo en secreto únicamente para nuestro avance personal? ¿Acaso una llama que se encierra herméticamente en una caja de seguridad por puro miedo a ser compartida no termina de manera inevitable consumiendo hasta la última molécula de su propio oxígeno hasta asfixiarse a sí misma en la más absoluta oscuridad? Es una paradoja sobre la que merece la pena reflexionar largamente. Sin duda, que la curiosidad no se apague.